Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero empezar una serie de videos sobre planilla de cálculo y vamos a trabajar en la comparación de precios y otros temas relacionados con los cálculos numéricos, la vida diaria y otras ideas. Preparé una serie de guías de trabajo, una de ellas te la voy a ir mostrando a medida que veamos cómo llevarla a cabo y cómo utilizo la planilla de cálculo. Por lo general, la gente dice, estoy aprendiendo Excel, pero en realidad el término más correcto sería planilla u hoja de cálculo porque es algo genérico y no la marca de una determinada planilla de cálculo. En este ejercicio lo que hice fue capturar una información del mercado central. Yo estoy en Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Si vos residís en otro país o en otra ciudad, perfectamente debe haber algún tipo similar de resumen de precios. Si no, los podés inventar para esta actividad, si sos docente o si vos estás aprendiendo también. Voy a agrandar un poco el zoom para que lo veas mejor y le planteo yo a mis alumnos que transcriban los precios por kilo de cada uno de estos productos en esta tabla que vemos acá abajo. Entonces, fíjate que voy a empezar de cero y entonces digo, por ejemplo, el tomate perita dice acá 500 por 1 kilo. Quiere decir, como estaba acá escrito, que cuesta 1 kilo 500. Pero resulta que cuando quiero averiguar el precio de la lechuga por kilo, acá figura 3.000, pero dice por 2 kilos. ¿Cómo calculo yo cuánto cuesta cada kilo? Esto parece un ejercicio muy simple, pero sin embargo, a veces les gusta mucho a nuestros niños o jóvenes hacer el cálculo. Pero no hacer el cálculo porque no sepan hacer cálculos solamente, sino también porque a veces no se dan cuenta qué operación tengo que aplicar. Y muchas veces tienden a decir, bueno, serían 6.000, 3.000 y 3.000, porque son 2 kilos. Pero no, porque el precio viene dado para 2 kilos. Esto pasa en muchísimas listas de precios de muchos productos. Esto es verdura y fruta, pero en otros rubros también ocurre lo mismo. A veces me dice un precio por 10 metros, cuando es una cinta, o por kilos o por otras unidades, y me da precios que no llegan a ser mayoristas, pero sí que son para varios ya sea kilos o metros, etc. Entonces, para yo poder calcularlo, les sugiero a mis alumnos que utilicemos dinero. Porque precisamente este ejercicio que está conectado o que pretende conectar la planilla de cálculo con el dinero puede hacer uso de los billetes, por ejemplo en forma didáctica, que son billetes físicos. Pero, te lo voy a mostrar yo en la forma digital, pero es exactamente lo mismo que si yo usara billetes físicos, reales o didácticos, ¿no? Entonces yo digo, esos 3.000 pesos, voy a ponerlo en una nueva hoja para este ejemplo, ¿cuáles serían? Serían 1.000, serían 2.000 y serían 3.000, ¿verdad? Yo tengo 3.000. ¿Cómo divido estos 3.000 en esos 2 kilos? Porque yo tengo que dividir, plantear 2 grupos, uno para cada kilo. Pero resulta que como tengo 3 billetes, no puedo cortar con una tijera uno de ellos. Entonces, lo que le propongo a mis alumnos es reemplazar uno de los 1.000 por su equivalente. Por ejemplo, 2 de 500. Entonces, estos 1.000 los voy a reemplazar. Esto también lo hacemos con el billete si es físico, ¿no? Reemplazo por 2 de 500. ¿Cuánto tengo en total acá? Los mismos 3.000. Porque uno de los 1.000 lo reemplacé por los 2 de 500 que suman esos 1.000. Entonces yo tengo 3.000. Pero ahora yo tengo una ventaja para poder separar en 2 grupos. Porque fíjense que visualmente yo puedo tomar ponerlo acá abajo, que es exactamente lo mismo, y decir
¿cuánto vale cada kilo? Entonces, visualmente a mí me permite esta pantalla darme cuenta, voy a volver al zoom anterior para que lo veas mejor, me permite darme cuenta que si yo tomo un billete de 1000 con uno de 500 por un lado y otro billete de 1000 con el otro de 500 por el otro, tengo separado en dos grupos esos 3000 para cada uno de los kilos. ¿Y cuánto sería ese kilo? Exactamente la mitad de 3000, que son 1500. ¿Está bien? Entonces, completo mi tabla con los 1500. Ese mismo método lo puedo usar en cualquier otra situación similar que ahora vamos a ver. También yo puedo usar la calculadora. Fíjense que yo la dejé para el final, para hacer la comprobación. No quiere decir que siempre voy a proceder de ese modo. Quiere decir que en esta etapa inicial decidí hacer eso. ¿Por qué lo decidí? Porque quería usar la intuición, usar lo visual y el sentido del dinero para auxiliarme en mi cálculo aritmético o matemático. Fíjense que yo acá no estoy tanto orientada a cómo usar el dinero, sino cómo usar el dinero para entender la matemática. Exactamente lo contrario de lo que una vez cree, que es voy a aprender a manejar el dinero. El dinero no es otra cosa que el aprendizaje de las operaciones básicas matemáticas, pero te ayuda por una cuestión de lo cotidiano, del uso de los billetes, y también porque te acerca a la aplicación de esa operación aritmética en una situación concreta. Y por eso es bueno, y además visual también, como vimos antes. Entonces, ¿qué cálculo tengo que hacer yo acá? 3000 dividido 2 kilos sería simplemente hacer 3000 dividido 2. Y eso me da exactamente lo que pusimos, que es 1500 pesos. No quiere decir que siempre, como te decía, tenga que hacer todo otro proceso, pero sí es bueno que uno comience por el uso de los billetes para ayudarnos, ayudar a los alumnos, ayudar a los estudiantes a entender la idea de la operación que está aplicando. Y luego seguimos, los 1500 es para 3 kilos, entonces vuelvo a plantear, si lo quiero hacer luego con billetes, sino directamente, 2500 dividido los 3 kilos, y acá resulta que el número que me da tiene un decimal periódico, cosa que a veces los chicos se sorprenden, es muy bueno esto, porque les permite tomar contacto con otros números que a lo mejor no los aprendieron todavía, pero sí existen y es muy interesante saber qué hacer cuando aparecen. En este caso yo tengo 833,3 periódicos, lo que va a provocar que yo lo voy a cortar y voy a poner 833, o lo puedo redondear 830 si quiero. Y así sigo con toda la tabla. ¿Ven? Vamos a ver una ya avanzada para que vean cómo quedaría cuando yo la termine. En el caso del melón, como decía, por unidad, nosotros con mis alumnos nos pusimos de acuerdo en que cada melón supuestamente pesa 1 kilo, podría pesar 1 kilo para poder calcularlo dentro de este mismo ejercicio. Porque toda la tabla que tengo acá es valor de 1 kilo. Fíjense que yo no utilicé todavía la planilla de cálculo. Ahora vamos a llegar a la planilla de cálculo a partir de este conocimiento. Pero lo primero que le planteo a mis alumnos es que hagan esto que ven abajo, que ordenen esta tabla de menor a mayor. Otra habilidad muy importante que a veces también cuesta trabajo y que es tan importante para el sentido del número. Entonces yo tenía que decir cuál es el más pequeño, cuál le sigue, cuál le sigue, cuál le sigue. Una vez que lo completé acá, con su correspondiente rubro, o sea, por ejemplo, papa, correspondiente a 400, que está acá, no, la papa era la papa blanca, 400, una vez que yo completé toda esta tabla, ahí les digo a mis alumnos, voy a usar la planilla para que vean un método más rápido y también de paso corroboremos si lo hicimos bien. ¿En qué consiste? Bueno, yo tomo la primera tabla, la que no está ordenada, la señalo
copio esa tabla, voy a una hoja de cálculo. Hoja o planilla de cálculo es un sinónimo que no tiene nada. La planilla de cálculo tiene un montón de elementos que yo después en un video corto complementario voy a explicarlos para todos aquellos que no hayan visto nunca una planilla de cálculo. En este caso, para aquellos que ya lo vieron que yo cliqué en una celda cualquiera, pego lo que traigo y me queda esa misma. Acá la puedo acomodar un poquito para que no queden cortadas las palabras. Fíjense que lo mismo que yo tenía queda copiado en esta planilla. ¿Pero por qué y cómo funciona este sistema? Porque acá está interesante. Cuando yo estaba en este documento, es un documento común, yo lo estoy haciendo en Google, podría haber hecho en Word, es lo mismo, yo tenía una tabla, pero era una tabla que no establecía relaciones entre las filas, entre lo que serían las celdas, era una tabla literal, o sea, yo tenía un montón de rubros y sus precios. Me servía para ordenar la información. Fíjense que usar tablas para un montón de ejercicios, inclusive, por ejemplo, de cronología de hechos, de tiempo, o ordenar por importancia de determinados objetos, etcétera, es sumamente útil para lo que se llama organización de la información. Entonces ahora yo en mi planilla la traje esa tabla, la voy a volver a copiar en un costado. ¿Por qué? Porque quiero ordenar la nueva, o sea, esta la voy a ordenar y la primera la dejo de testigo. Si bien la tengo en el documento, la dejo de testigo acá. ¿Qué quiere decir dejar de testigo? Poder comparar después lo que me quedó una vez que ordené y la que estaba sin ordenar. Eso es muy importante en todo lo que sea didáctico, que sirve esta información para los alumnos también, pero también sobre todo para los que son docentes. Cuando yo hago una actividad que de forma que interviene un ejercicio, es bueno tener el original para poder comparar lo que yo produje. Pero ¿cómo ordeno? Yo señalo y voy a el menú Datos. Porque Datos me permite ordenar toda la hoja de cálculo o un intervalo. En este caso es un intervalo. Pero además lo voy a hacer con opciones avanzadas, esta última opción, porque me permite decidir si quiero creciente o decreciente, porque el orden yo quería de menor a mayor, pero podría haber querido de mayor a menor. De menor a mayor sería creciente, o sea, los números crecen. Y además me permite decidir por qué columna ordeno. Fíjense que eso es fundamental, porque acá me dice columna E, pero yo no voy a ordenar por la columna E que dice tomate, lechuga, banana, porque las palabras me las va a ordenar alfabéticamente, las va a ordenar, pero alfabéticamente. Y yo no estoy buscando un orden alfabético, cosa que sería muy bueno para otros ejercicios con planilla. En este caso yo quiero ordenar números de menor a mayor, entonces necesito la columna F. Y entonces ahí sí ordeno, fíjense que en un segundo, menos de un segundo, me ordenó esa tabla que yo puedo comparar con la que yo ordené a mano, que está acá, para ver si logré lo mismo. En este caso hice esto. Más adelante, una vez que yo ya sé que mis alumnos, o vos ya sabés que vos perfectamente ordenás de menor a mayor o de mayor a menor, de ninguna manera tenés que hacerlo a mano y vas directamente a hacerlo en forma automática con una planilla. Esta es una primera función muy simple de la planilla, no es de las primeras. Después te voy a contar lo que hago con niños muy pequeños y la planilla de cálculo. Pero por ahora, en esta etapa, nosotros vamos aprendiendo para empezar a, dentro de poco, usar fórmulas, etc. Entonces lo que hicimos fue tomar una tabla que tenía precios, que nosotros calculamos cierta parte de esos precios, y luego la volcamos en una planilla, y en esa planilla aplicamos datos para ordenar. ¿Ves? Datos para ordenar. O sea, porque en mi ejercicio yo esto te lo explico, ¿ves? Yo explico, capturo partes de esa planilla, explico esto que recién dije, todo eso lo vuelco en mi guía de trabajo. ¿Con quién trabajo yo esa guía de trabajo? En mi escuela, con mis alumnos. ¿Por qué lo hago? Porque es muy importante que uno tenga un sostén didáctico, creo yo, para aprender todos estos conocimientos, y entonces de esta manera va ordenando conceptos. Por ejemplo, en esta guía de comparar precios, vamos haciendo ejercicios muy iniciales sobre calcular los precios y también ordenar, y ahora después vamos a comparar. Ahora en la segunda etapa
Le planteé a mis alumnos que hagamos una comparación. Acá está el kit de la guía, ¿no? Que es la comparación. Y luego ver la diferencia de precio con ese precio que yo estoy comparando. ¿Qué quiero decir? Mercado Central, acá en nuestra ciudad, es un mercado proveedor de negocios, más bien en general mayorista, y tiene precios muy buenos. Entonces, muchas personas, sobre todo comerciantes, van a Mercado Central a comprar mercadería, o comedores, para hospitales, para escuelas, puede haber de muchos lugares donde necesitan una cantidad, pueden comprarla en Mercado Central. Por eso te decía ya al principio que en cualquier ciudad o en cualquier país debe haber mercados similares para que vos puedas averiguar esos precios que siguen siendo minoristas en este caso, o mayoristas si necesitas, pero que son mucho más bajos que el de la regularidad de la esquina o del supermercado. Pero ahora yo voy a ir al supermercado. Voy a ir a un supermercado desde Google y voy a poner supermercado, por ejemplo, Día. Es un supermercado muy conocido acá en Buenos Aires, pero en otros países va a haber otros supermercados que vos vas a encontrar seguramente. No lo vamos a hacer todo completo, pero te muestro, por ejemplo, el ejemplo. ¿Por qué es interesante entrar por internet a un supermercado? Precisamente porque yo enseño, cuando nosotros estamos aprendiendo informática. Y la informática abarca muchas áreas. Una es esto del Excel o de la planilla de cálculo. Pero también hay la búsqueda en internet, que de tanto se ha hablado, tanto se habla desde hace tantos años, y que a veces, bueno, es bueno ejercitarla. O sea, yo quiero saber precios y comparar con los del mercado central. Perfecto. Entonces, voy a ver, por ejemplo, algunos, vamos a ver por lo menos, las manzanas acá están a 1.590 pesos, ¿no? Por kilo, ¿ves que se pone un kilo? Acá ya estaban con un descuento. Entonces, cuando yo voy a mi guía, la manzana, yo en Mercado Central la había conseguido a 1.000. Y ahora yo pongo el precio de día de este supermercado. Acá no le puse el nombre porque había pensado cualquier supermercado. Voy a hacer el cálculo solo con manzana, pero después esto los chicos lo hacen con todos los libros. Voy a llevar a la planilla de cálculo de Redovedas. Voy a pegar acá esta nueva planilla, ¿ves? Y ahí tengo, porque ahora te quiero mostrar una de las primeras fórmulas que podemos usar, y por eso lo traje. No vamos a hacer todo el ejercicio completo, vamos a ver una parte para inspirarte a vos a que hagas cosas similares, ya sea en tu escuela, en tu casa, etc. ¿Te acordás que yo tenía mi lista de precios? No, esta no está ordenada, si quiero puedo usarla ordenada, acá no la usé la ordenada, puse la misma que teníamos con la peperita, lechuga, banana. Luego tengo el precio por kilo en supermercado, yo elegí manzana, que fue el primero que encontré, y vi que la manzana está a 1.590 pesos el kilo. Y yo en la última columna agregué diferencia de precio. Esto también se puede primero hacer a mano y luego con una fórmula. Hoy no voy a hacer todas las etapas, pero a mí me gusta que mis alumnos trabajen a mano también, e incluso mental, de forma mental, porque eso le da una gimnasia intelectual muy poderosa que nunca está de más. No es verdad que porque haya computadoras no hay que usar el cerebro. Probablemente hay que destinar el cerebro a usarlo en cosas más interesantes si hay una máquina, un programa que me reemplaza en lo más tedioso. Pero en este momento ellos están aprendiendo esta temática. Entonces es bueno que ellos me digan, por ejemplo, la diferencia de precios, que es lo que yo ahorré. Porque en esto de la educación financiera, uno de los pilares es enseñar a ahorrar al joven, al niño, para que pueda tener un buen hábito con el dinero. Entonces, ¿cómo calculo cuánto ahorré? Si yo miro, obviamente ¿qué cuenta voy a hacer? Voy a hacer el precio más alto, que generalmente es el del supermercado, menos, acá ya tengo la resta en juego, menos el precio del mercado central. Quiere decir que en esta columna yo tendría 1.590 menos 1.000, que si yo puedo hacerlo en forma mental, serían 590 pesos. Ahora, yo puedo hacer este cálculo, por ejemplo, de manera automática en la planilla de cálculo, sí, y es lo que quiero mostrarte. Entonces, yo lo que voy a hacer es tomar la columna, toda la columna, todo el cuadro que ya está avanzado en mi planilla de cálculo, lo voy a llevar un poco más abajo, lo voy a volcar acá,
La última columna no la voy a tomar con lo que yo hice a mano, sino que la voy a dejar sin nada para que veamos cómo lo haría la compu. Entonces yo tengo esto. Supongamos que yo ya puse todos los precios del supermercado. Seguramente a vos te van a dar otros precios si fuiste a otro supermercado o lo hiciste en otro momento. Acá lo que nosotros tenemos que rescatar es la idea de lo que yo estoy haciendo y aplicarla en la situación y en el momento que vos puedas. Entonces yo acá tengo esto y yo pregunto, ahora lo voy a avanzar un poco para que ustedes lo vean. En principio yo podría hacer una suma de todo esto y ver cuánto me dio, que eso yo se los hago hacer al alumno, puede ser con calculadora perfecto, y ver cuánto les dio. ¿Cómo lo hago? Bueno, ahí ya aparece en esta celda el tema de una fórmula, y esto es lo principal, porque en realidad la planilla de cálculo lo más importante que tiene es la capacidad de usar funciones que vienen en forma de fórmulas, porque es lo que hace en forma muy pero muy rápida. ¿Y por qué reemplaza a la calculadora? Ahora en unos minutos lo vas a ver, porque yo por ejemplo ahora tengo una lista que es lo mismo, yo lo hago con una calculadora, lo hago acá, pero acá yo voy a aplicar una fórmula. Entonces la fórmula siempre viene, esa función viene antecedida por un signo igual, y esa función que yo necesito se llama suma. ¿Por qué se llama suma? Justamente porque lo que yo quiero es sumar todo lo que gasté en el mercado central. Entonces yo tengo que poner todos estos valores, pero yo voy a poner todos esos valores como lo hago en la calculadora. En realidad no voy a poner todos los valores, 500 más 1500 más... No voy a hacer eso. Voy a decir que el programa sume todos los valores que están entre los que caen, el primero que cayó en esta celda, sucesivamente hasta el que está en esta celda, que es toda este intervalo de columna, porque la columna es todo. Este es un intervalo, un pedazo de columna. Esta celda, fíjense que yo la cliqué y se me puso, se me resaltó la C que indica la columna y el 19 que indica la fila. Y C19 es el primer valor de ese intervalo. Y luego yo voy a poner dos puntos que quieren decir hasta, o sea, esto es todo un código, y luego la última de estas celdas de este intervalo es exactamente la que, si yo lo marco, es la C28. Entonces, en mi fórmula, lo que voy a poner es C28. Voy a agrandar un poco esto a ver si logro que ustedes lo vean un poco más claro. Ven que yo acá puse igual suma, el igual es parte del código, es una nomenclatura que se usa en planilla de cálculo para indicar que lo que tiene que estar en esa celda no es literal, no es la palabra suma, sino lo que dé como resultado esa suma. Esto es muy parecido a la programación de computadora, a un lenguaje de programación. Por eso es tan importante tanto el Excel o la planilla de cálculo como aprender un lenguaje de programación. Entonces yo digo, igual suma, y entre paréntesis escribo la primera de esas celdas de todo el intervalo que yo quería sumar y la última. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo sabe la computadora o la planilla qué valor tiene? Precisamente porque eso, acá hay como un lenguaje que hace que si yo le indico lo que quiero sumar, el programa suma desde el 500, pasando por todos los intermedios hasta el último, ese valor total y me da el total. Inmediatamente no me muestra a mí la fórmula, me muestra, yo ahora voy a agrandar un poco para que lo veas un poco más grande, me da directamente el total sumado. Vamos a proceder de la misma manera en la compra que hicimos en el supermercado. Entonces, vamos acá, le ponemos igual suma y vamos a poner lo mismo. Pero ahora ya no va a ser C19, porque C era la columna donde estaba la compra del mercado central y yo ahora estoy en la siguiente que es D, que ya ve que me la marcó, D19 hasta D28. ¿Ves que momentáneamente me pone la fórmula acá?
Pero luego, cuando yo lo termine, 2 puntos quiere decir hasta de 28. Hago Enter y me da, que lo voy a agrandar un poco para que lo veas bien, fíjate que es más del doble. Lo que yo gasté en el supermercado fue más del doble que lo que gasté en el mercado. Esto es lo principal. Además, cuando yo mido un valor, que yo hice una operación, es muy importante que el alumno pueda hacer una estimación sobre eso. Fue menor, fue mayor, fue parecido. Uno dice, me costó 10.000. Ah, bueno, entonces casi lo mismo que el mercado central, ¿para qué me voy a ir hasta el mercado central? Pero si a mí me está dando 21.130 pesos los mismos productos que a mí en el mercado central me dieron 9.000, y valía la pena. Y ahora vamos a hablar del ahorro, solamente para un pedacito. La pregunta es, ¿qué fórmula voy a tratar de hacer para que me calcule el ahorro? Pero antes de eso, vamos a suponer que en el supermercado, o que hubo en el mercado central una oferta nueva que el melón vale 1.000 pesos nada más, versus los 4.000 que me siguen pidiendo en el supermercado cerca de mi casa. Entonces yo cambié, vieron que cambié el número 1.000. Hago clic, inmediatamente el total, sin haber tocado la fórmula, de la compra en Mercado Central me bajó 1.000 pesos, eso no me requirió tener que hacer ningún otro cálculo. Y eso es lo que se parece tanto a un lenguaje de programación y nos diferencia de una calculadora, salvo que sea una calculadora programable que existen, pero si no, donde yo no tengo que hacer la cuenta de vuelta, porque además piensen que yo puedo haber comprado 50 ítems, o 100, o estar haciendo cuentas todos los meses, o todas las semanas. Entonces, este tipo de la cantidad de tiempo que yo ahorré es mucho. Y ahora vamos a ver nada más que la fórmula para que veamos si nos sale calcular la diferencia de precio entre lo que yo gasto en el supermercado, va a ser entonces igual D19 menos C19. ¿Por qué pongo eso? Porque D19 es lo que son los 550 del tomate perita comprado en día supermercado o en el que fuera, y C19 son los 500 pesos del tomate perita comprado en el mercado central. Todo eso, si yo lo escribo así, me da una diferencia de 50 pesos. Lógico, 550 que me costaría en el supermercado, menos 500 que me salían en el mercado central, da 50 pesos. Ahora bien, si yo quiero que esta fórmula D19 menos C19 en forma similar la apliquemos en todas las demás frutas y verduras, voy a tener que escribir después, por ejemplo, D20 menos C20, D21 menos C21 y así sucesivamente. No es necesario, porque solamente copiando y pegando esas fórmulas me lo va a hacer en forma automática. ¿Qué significa? Que yo, la fórmula que corresponde a la fila 20 está escrita D20 menos C20 y la siguiente D21 menos C21 y así sucesivamente hasta la última, que es D28 menos C28. Fíjense que eso, después lo vamos a ver en otro video más en extenso, porque esto es todo un tema muy complejo en el cual tenemos que trabajarlo bastante para ejercitarlo y entenderlo lo que está pasando. Yo la voy a sumar, ahora lo hice con la función suma, y hice con otro procedimiento, y voy a agrandar y voy a ver que mi ahorro fue de 13.000, o sea, solo una compra de 8.000 en el mercado central o 20 en un supermercado, yo ahorraría en el mercado central 13.000 pesos. O sea que es algo sumamente elocuente. 2 o 3 cosas les quiero decir antes de terminar porque quiero mostrarles algo de los billetes. Trabajar con planilla de cálculo lleva tiempo, al igual que con un lenguaje de programación, porque hay muchas habilidades que hay que ejercitarlas. No hacemos 1, 2, 4, hacemos muchísimos ejercicios, probablemente cambiando de temas, como van a ver en otros videos.
yo trabajo con regalos, con alturas, con velocidades, con temperatura, o sea, con distintas unidades y situaciones para que uno pueda consolidar estas ideas de celdas, de fórmulas, etcétera, etcétera. Volviendo a nuestra comparación, le quería decir con respecto a los billetes, esto último que es muy importante, porque si yo tengo que pagar lo que acabo de calcular, que son 8.824 pesos, yo quiero saber, no hay una sola forma, esto es otra de las ventajas del uso del manejo del dinero, digamos, porque yo para pagar algo tengo varias alternativas, además de poder hacerlo en efectivo y con otras técnicas, pero con respecto al efectivo en sí, yo puedo tener billetes de 2.000, billetes de 10, etc. Entonces yo puedo tener 2 o 3 alternativas o más para hacer una compra. Y eso es muy bueno, porque como hemos dicho en otros videos, y lo mismo pasa en la programación, en un lenguaje de programación, no hay un solo camino para resolver el problema. Y eso ayuda muchísimo a desarrollar la capacidad de razonamiento y lo que se llama resolución de problemas. Entonces, en este caso yo digo, si pago con 10.000, ¿qué vuelto me tienen que dar? ¿Y qué cálculo debo hacer? En cambio, puedo pagar con 5.000 y cuáles otros billetes debo agregar. Entonces los chicos directamente hacen, con los 5.000, copio, voy, pongo acá y digo voy a pagar 5.000. Pero me alcanza, no, me falta. Yo tenía 8.084. Bueno, puedo poner 2.000 y 1.000 para llegar a 8.000 o 3 de 1.000. Depende. Puedo pagar con 9.000 y 2 de 2.000. Hay cantidad enorme de formas. Vamos a ponerlo con 5 y 2, 7. Ustedes me van a decir, ay, pero mis alumnos o yo no sé hacer cálculos mentales. Claro, pero es la práctica, la única herramienta que tenemos para ejercitar el cálculo mental, que de ninguna manera deja de ser importante porque haya computadora, primero calculadora, después computadora y después inteligencia artificial. De ninguna manera deja de ser importante como ejercicio y como práctica. Y acá, yo por ejemplo, si le pongo, quiero pagar justo o más justo, le voy a poner los 1.000, voy a ir acá, le voy a poner los 8.000, pero no tengo 8.084 justo. Entonces le pongo 100 pesos. Bueno, voy a poner 100 pesos, entonces tengo 8.100. ¿Y qué vuelto necesito? Y ahí hay que hacer un cálculo, que a veces les pido que me lo anoten ahí. ¿Qué cálculo hicieron? 8.100 pesos, que es lo que tengo, con el peso si quieren ponerlo, menos, y ahí tengo que permanentemente usar la resta. Vieron que la división también la usamos, pero la resta, cuando lo envuelto, es absolutamente importante, que es donde más ejercitación hace falta, porque la resta es la operación inversa de la suma, así como la división es la operación inversa de la multiplicación, y son las operaciones que cuestan un poco más que las directas, ¿sí? Por eso es bueno tener oportunidades para ejercitar esto. Y además porque es útil, ¿no? Entonces ahí yo con esta cuenta vuelvo a plantear, lo puedo hacer mental, lo puedo hacer con monedas o con billetes más pequeños, o bien con la calculadora. A veces es bueno hacerlo con todas esas técnicas y ver si me dieron lo mismo. Eso es ideal para corroborar. Y bueno, ¿y qué más te puedo sugerir? Que practiques. La conclusión de hoy, de este video, yo creo que tiene que ser no solo la importancia de la planilla de cálculo, la importancia de la práctica y del poder empezar a disfrutar de tu aprendizaje, de que el aprendizaje no sea algo tedioso y aburrido. Y para eso es muy bueno usar situaciones de la vida diaria. Y para que sigamos en contacto, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, porque hay muchos videos sobre programación, sobre arte digital, y ahora va a haber muchos también de planilla de cálculo, y también que me escribas por mail para plantearme tus dudas o para que vengas a estudiar conmigo, porque yo tengo una escuela con Daniel y con Luciana. Daniel Forcini es mi esposo y socio, y Luciana mi hija y socia, donde enseñamos todo tipo de tecnologías y temas de informática educativa para niños, adolescentes, jóvenes y adultos, principalmente de educación especial, pero también estamos organizando
capacitaciones de programación para niños de educación común, y te invito a que puedas venir y a seguir mirando estos videos, porque seguramente muy pronto va a haber muchos de los trabajos de mis alumnos en los videos.